Hey, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en el barrio de Pla del Remei. Estamos junto al Mercado de Colón, entre las calles Jorge Juan y Cirilo Amorós, y vamos a ver una vivienda muy amplia, con muchos dormitorios y con unas buenas vistas aquí a la Basílica de San Vicente. Si queréis, me acompañéis y lo vemos. Bueno, pues ya estamos aquí en la vivienda y, como en toda vivienda señorial, tenemos un recibidor bastante amplio por esta parte y aquí la antigua sala de espera, digamos. Vale, si continuamos por aquí, vamos a ver todas las estancias que se encuentran aquí en el pasillo y recaen a el patio de luces. En primer lugar tenemos una primera habitación, tamaño normal, con armario empotrado. Cabe recalcar también los techos altos con molduras en los techos. Son muy bonitos. Tenemos aquí una segunda habitación, en este caso individual, también con armario empotrado detrás. Pero bueno, la vivienda se encuentra totalmente para reformar, entonces aquí se podrían unificar algunas de las estancias. Una tercera habitación, tamaño estándar. Si seguimos por aquí, nos encontramos con la cocina, con una zona de despensa antes de llegar a la cocina y un pequeño balconcito que da a un patio de manzanas que vamos a ver ahora. Si seguimos, para recopilar un poco, teníamos 1, 2, 3 dormitorios. Aquí tenemos un pequeño baño, también para reformar. Esto es lo que era pues un antiguo, una zona de trastero, lavadero, en fin, para el servicio. Y una quinta estancia, esta es la más amplia de todas, con un ventanal que da a la iglesia de San Juan y San Vicente. ¿Vale? Para recopilar un poco información y características, estamos en una vivienda de 216 metros que tiene alrededor de 7 dormitorios más o menos, 9 estancias en total, con los techos altos con molduras en los techos. Vale, aquí era lo que era el recibidor que os he enseñado antes. Esta es como la sexta estancia, el sexto dormitorio, que recae a otro patio de luces, distinto al que hemos visto antes. Y luego, por último, pasamos a lo que era la sala de estar, digamos, con unos ventanales y unas vistas maravillosas, que ahora veremos mejor. Y luego, por último, podemos acceder a otro baño, también para reformar. Y aquí la última estancia, con balcón y vistas a la calle, que da la Basílica de San Vicente Ferrer. Y bueno, pues para finalizar el vídeo queremos conjugar, como siempre, el IPZ, el inmueble, el precio y la zona. El inmueble es un inmueble muy especial, que tiene muchos metros, muchas estancias, es un inmueble muy amplio. El precio creemos que está bastante acorde a los metros cuadrados que hay actualmente en el mercado. Y bueno, la zona, estamos en la calle Cirilo Amorós, aquí a mi izquierda está el Mercado de Colón. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos.